Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. Gracias al señor Amir, director del museo de la Casa Zapater, Museo de Historia, que nos permitió estar esta noche aquí con ustedes. Gracias a Agnes, que es la coordinadora de actividades. Esta noche voy a pedir un fuerte aplauso para la representante de Ponce en el concurso Miss Latina, que está por aquí con nosotros, una de nuestras bellezas, apellido Hochi, igual que yo. Bien, nosotros estamos encantados de estar aquí con otras personalidades como el doctor Pablo León, filósofo, escritor, científico. Principalmente estamos aquí para la presentación del libro del doctor José Antonio Rodríguez Roche. El doctor Rodríguez nació en el barrio Semil del pueblo de Villalba, para allá por los años de 55. El barrio Semil, que es punto de la inspiración de él para muchas cosas, un campo con mucha historia que se desconoce. Por ejemplo, allí había un hotel. ¿Y cuántos del área sur saben que en el barrio Semil había un hotel? Nadie. ¿Cuántos saben que en ese hotel se quedó el que gobernaba la isla de Puerto Rico cuando Puerto Rico se dividió en dos partes? Y era el río Jacagua quien los dividía. Y para esa época el gobernador de la isla se hospedó o fue a quedarse en ese hotel para dirigir las tropas desde ese sitio. Y eso pues no aparece en la historia. Como tampoco aparece aquí en Ponce que el Castillo Serrayes tenía un cuarto completamente cubierto de monedas pegadas a las paredes. O sea, hay muchas partes de la historia donde hay unas lagunas. Pues el barrio Semil era un sitio místico donde podrían ocurrir muchas cosas naturales o podríamos llamar sobrenaturales. Pues el doctor Rodríguez nació en ese barrio y nació como nacíamos muchos puertorriqueños, en la casa, con comadrona. ¿Ves? No había cuestión esta de hospital, ni de anestesia, ni de éter que lo fuese a afectar, ni nada. O sea, un parto completamente natural que mi madre tuvo. Y todas estas cosas son parte que influencian el espíritu de las personas, porque el espíritu nunca muere y no tiene edad, pero sí va captando todas esas cosas. Estudió en la escuela pública, estudió en la escuela Jagüeyes. Ahí con el profesor Dani Serrano aprendió a tocar flauta. Participó en un sinnúmero de actividades. Luego estudió en la escuela Walter Mackenzie Jones y en la escuela superior de Villalba, teniendo yo el orgullo de ser maestro del de física. En la época del 70, que yo di clases de física en esa escuela, y el orgullo de él de que yo fuera su maestro, ¿verdad? Luego viene a la Universidad Católica a hacer su bachillerato en psicología. Termina su bachillerato en psicología e inmediatamente empieza a hacer su maestría con unos grandes profesores de aquella época en la universidad en Calle, en el instituto. Creo que era el doctor Marcano, ¿verdad? Uno de ellos, de lo que se reconocía en Puerto Rico como las mentes más prodigiosas en la enseñanza de la psicología en Puerto Rico. Y luego pues termina su grado doctoral. Ha trabajado en el departamento de instrucción, en el departamento de corrección y en muchas otras. Ha tenido su oficina propia y en muchas otras organizaciones de aquí, principalmente del área sur, reconocido también como una persona que ha llevado conocimientos a través de sus proyectos al público. También pertenece a los clubes de leones, que no puedo dejarlo atrás de eso, ¿verdad? Porque yo soy fanático de leones, yo fui gobernador de área del distrito y él pues pertenece todavía aún a los clubes de leones internacionales, fue presidente del Club de Leones de Villalba, reconocido también. También se le conoce en muchos sitios como músico, es un músico reconocido de flauta, músico reconocido de cuatro, de güiro,
además de compositor en música, décima y muchas otras cositas que ustedes saben por ahí. Reconocido también como artesano en alambre y como pintor. En los últimos años, como no tenía mucho que hacer, pues se ha dedicado a escribir. Esta es su cuarta obra. Yo creo que ustedes muchas veces han escuchado hablar de algunos escritores. Y muchos, no sé si se acuerdan, cuando Unamuno escribió su novela, no la llamó novela, dijo que era nívola o nivola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un tipo de novela especial que los demás no la habían escrito, que es donde el protagonista de la novela habla con el lector. Y tiene unas partes donde hace unos diálogos con el que la leen. Eso lo hizo Unamuno y le puso su nombre de nívola. Yo creo que el profesor León se acuerda de esto también, ¿verdad? Y entonces, pues, en este caso, el doctor Rodríguez ha escrito una novela un poco diferente también a los demás, que viene de acuerdo a las experiencias místicas y metafísicas que él ha tenido. Esto lo envuelve en la magia del escritor, lo hace un tipo de novela y lo llama su novela metanovela. Y esta tiene como título Matrilux, ¿verdad? Y es una metanovela. Según uno dijo que su novela era Nívola, pues él dice que esta es una metanovela. ¿Por qué? Porque está envuelta en un sistema que te incluye la mística, la filosofía, la metafísica, de unas experiencias abridas que entonces se hace la historia, y con esas experiencias es que se hace la novela. El doctor Pablo León, que escribió el prefacio y que tiene una crítica sobre esto. Muy buenas noches. Ando siempre con mi librito. Ya lo he leído como 5 veces y todavía estoy perdido. Pues hice lo que le llaman prefacio, que es un escrito al principio de este escrito, que él le llama metanovela. Fue a casa y me enseñó el escrito y me dijo: quiero que escribas aquí un tipo de prefacio o prólogo sobre esto. Y lo leí y yo dije: yanchen, está difícil esto. Es algo bien diferente, no es una novela, es otra cosa. Pero para no entenderlo tiene que leerlo. Le voy a hacer un cuento. Conocí a un poeta de San Juan. Se enteró que yo era músico y componía melodías y eso. Me dijo: te voy a enviar una décima que escribí para que tú le pongas melodía. Y yo digo: está bien, mira, me envió. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo veo esa décima que me envió, no tiene métrica, no tiene rima, no tiene ritmo. Es una masacota ahí de 10 versos. Y yo digo: bueno, primero, eso no es una décima, porque no cumple con los requisitos, no son todos octosílabos, no tiene la métrica correcta, no tiene el patrón, no tiene nada. Y me dice: es que yo soy un poeta diferente a los demás, yo hago cosas nuevas. Eso no es una décima, eso es una antidécima, me dijo. Y después, entonces, si tú tienes una antidécima y quieres que yo haga la melodía, yo tengo que hacerle una antimelodía. No solamente por lo que está aquí, si lo entiende y lo lees de nuevo, ya no lo entiende, tiene que volver otra vez. Y hay que leer y pensar, y leer y pensar, y leer y pensar, y volver otra vez, para poder entrarle a la metanovela. Si hay una metanovela, porque habla de metafísica, y a lo mejor el doctor Rodríguez nos puede decir ahorita de dónde sale eso de metanovela. Pero tenemos que ir saliendo de la costumbre que hay hoy día. Yo creo que todos ustedes ven las novelas estas que están trayendo ahora de Turquía. Yo no las miro porque eso llora, y eso es y problemas. Pero al final, todas terminan como terminan las canciones y como terminan todas las novelas. El bueno vive, el malo muere. La muchacha se casa con el muchacho bueno y todo el mundo son felices. En este tipo de novela no vamos a encontrar eso. Algo diferente, algo que nos saca de lo común. De la única forma que nosotros vamos a saberlo, hay dos formas que vamos a saber de cómo es la novela: o que me la cuenten o que la lea. Y uno no puede creer mucho en cuentos, así que vamos entonces
a leerla. Vamos a dejar con ustedes, recibamos con un aplauso al doctor José Antonio Rodríguez. Muchas gracias, mi hermano Jaime Rodríguez. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a Agnes, el municipio autónomo de Ponce y todas las personas que han tenido a cargo mantener este sitio tan bonito y hacer que yo esté hoy aquí con su invitación. Este libro fue creado de unas experiencias dentro de la interpretación de lo que es metafísica. ¿Qué es la metafísica? Todo el mundo me pregunta eso. Es una interpretación particular de la realidad. De esto hay muchas definiciones, pero es mi interpretación. ¿Qué es una novela? Bueno, los que hemos leído novelas hemos visto distintos tipos de novelas y algunas personas que son un poco más rígidos en cuáles son las partes de la novela. Dicen, esto tiene nombre de novela, pero no es novela, esto se parece a una novela, pero no cumple con los criterios de una novela. A mí eso no me importa, porque la metanovela es algo que yo creé para traer la metafísica a la literatura. ¿Cómo comienzo yo todo esto? Bueno, reflexionando desde mi niñez, me doy cuenta de una serie de cosas en mi vida que habían pasado inadvertidas. Como dice mi hermano, yo nací en un barrio, en una hacienda de café, eran 500 cuerdas de café, donde habían casas de madera de 3 pisos, con chimeneas, correderas para el café, establecimientos, murallas de piedra, ruedas que caminaban con el agua hidroeléctrica. Dentro de este mundo del obrero, de la finca, me desarrollo. La mayor parte de nosotros los seres humanos cuando pequeñitos tenemos ese amigo secreto con el que hablamos o con el que pensamos que estamos hablando. Después de mi grado doctoral me doy cuenta que yo tenía unas conversaciones con algo que yo llamaba la montaña. La montaña para mí era un ser. Y dentro de la grandeza de aquel espectáculo de la cordillera central de Puerto Rico, que se veía también todo el área azul de donde yo vivía, pues tenía la oportunidad de relacionarme directamente con una exuberante naturaleza. Comenzaba a tener mis diálogos con la montaña. Después de tiempo me di cuenta que la montaña me contestaba con una voz dulce, articulada, correcta, parecía ser en ocasiones una voz de mujer y me infundía mucha paz. Como yo era excesivamente tímido y no me atrevía a hacer muchas preguntas, pues me pasaba en estas conversaciones con ese disparate de mi existencia. Si ustedes me preguntan a mí, pero ese era un ser, yo no sé, no le puedo decir que sí, era un espíritu, no sé, tampoco, no le puedo decir. Era un extraterrestre, tampoco sé decirle, qué sé yo, no me cuestiono esto. Pero me acuerdo en una ocasión, y comparto algunos de esos diálogos en el libro, en el que yo le pregunté, ¿de dónde yo vengo? Y claro, el nombre Matriluxa pues surge los otros días, no en ese momento, porque para mí no tenía un nombre. ¿De dónde yo vengo? Y esa voz articulada me dice, tú no vienes de ningún sitio, tú siempre has existido. A un niño de 5 o de 6 años, este tipo de contestación, pues me pareció un disparate mayor. Yo siempre he existido. Pero ya cuando estudié en la escuela, la maestra de ciencia me dice, ¿de dónde tú vienes? A ti te parió tu madre. De ahí es que tú vienes. El parto es esto. La unión de un espermatozoide con un óvulo y la división en un vientre. Pues de ahí es que tú vienes. Pues me conformo con la ciencia. La mayor parte de nosotros nos conformamos con las explicaciones que nos da la ciencia, ¿verdad que sí? Nos dicen a nosotros que un cuadrado es una figura, ¿qué es un cuadrado? Una figura geométrica que tiene 4 lados iguales, ¿cierto? ¿Quién dice que no? Si hay alguna otra definición, maestros de matemáticas, geometría, ilústrenme. Okay, dime, sí. Claro que sí. Matemática con un poquito de multiplicación y división, sí. Un cuadrado tiene como definición una figura geométrica que tiene 4 lados iguales. Y nos dicen en la escuela, ¿tú puedes dibujar un cuadrado? Así, claro, miren, ven, aquí está.
y tú vas a la pizarra, o una persona te dice a ti, mira, esto que vemos aquí es un cuadrado, y eso no es cierto, porque la definición dice que son 4 lados iguales, y hasta ahora el ser humano no ha podido hacer 4 lados iguales. Más o menos iguales, sí, más o menos, sí, pero la definición no es más o menos con 4 lados iguales, son 4 lados iguales y el ser humano no tiene esa capacidad. Lo mismo pasa con las matemáticas, la geometría, la trigonometría. Nos enseñan unos modelos para explicar un mundo que no es correcto, no es cierto, simplemente los utilizamos de una forma práctica. De la misma forma nos van diciendo a nosotros desde pequeñitos, Dios, ¿quién es Dios? Es un ser que nunca muere, el creador del universo, nos van enseñando, ¿verdad? No tiene edad. Jesucristo, bueno, Jesucristo está vivo hace 2000 años, ¿verdad? Que resucitó un ser de 2016 años o más. ¿Ese ser existe? Si ese ser existe y hay unas bacterias, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, están en mi primer libro, Nexo, la realidad de la realidad, que tienen más de 300 millones de años y están vivas, están en Australia. ¿Cómo es posible que hayan seres vivos de 300 millones de años? No, eso es mentira de este loco. Bueno, eso dice la ciencia, que están vivos y que tienen esa edad. Hay árboles que tienen 2000 años, están vivos y son unos seres. Nos hablan a nosotros de que hay ángeles que son seres vivos sin cuerpo material. Y por ahí para abajo nos enseñan hasta lo que es el cuco del chiquito y nos meten miedo, los duendes, los espíritus buenos, los espíritus malos, los demonios. Nos llena la cabeza a nosotros de tantas explicaciones de todos esos seres que viven con nosotros. Nos preguntamos, ¿nos creemos eso o es simplemente un cuento de camino? Cuando yo hablaba con Matriluxa, que para aquel hombre no tenía nombre, pues me cuestiona la realidad aprendida. Y en verdad me quedo absorto con unas contestaciones de las cuales yo no sé de dónde salieron, no me explico cómo llegaron a mi cabeza y yo no sé cuáles son las explicaciones que tengo en el libro. En el libro tengo 5 diálogos con Matriluxa. Le pregunto todo lo que yo quiero, todo lo que me parece lo más importante. Y ella o él me contesta, me dice, no vamos a discutir todos esos 5 diálogos, pero sí los invito a que una vez ustedes entren en la descripción de esta realidad se van a dar cuenta que no van a salir, como dijo Pablo, no van a salir nunca, ya que este ser se posesiona de su intelecto. ¿Cómo se posesiona? Miren, si usted se toma una pastilla, la que sea, a través del área oral, esa pastilla va al estómago, se digiere, de ahí pasa al intestino, el intestino la absorbe, de ahí pasa a la sangre, de la sangre pasa al cerebro y al resto del cuerpo, y esa sustancia ya es parte de todo mi organismo, ¿cierto? Sin embargo, se tardará 5, 10, 15 minutos quizás en lograr eso, 20 minutos. Las palabras que yo les estoy explicando a ustedes en décimas de segundo son parte de su sistema nervioso y de su cerebro. Ya esto que yo le estoy hablando es parte de su organismo. Cuando usted comienza a leer Matriluxa se va a dar cuenta que Matriluxa va a ser parte de su ser. Que Matriluxa va a ser ese ser que usted buscaba para contestarle lo que usted no sabe. Y a través del tiempo y la reflexión, usted va a crecer dentro de un mundo, no simplemente de fantasía, sino un mundo distinto. Un mundo en el área de la metafísica puede ser, porque vamos un poquito más allá de la física. Ok. ¿Quién es Matriluxa? ¿Verdad? De eso se trata el libro. Matriluxa es un ser que vive en el puente entre la realidad inmediata y la realidad del ser todopoderoso o Dios, o el nombre que le ponga a las distintas religiones. En ese tránsito entre lo que nosotros conocemos, el ser humano, y el todopoderoso, vive Matriluxa. Matriluxa no es Dios, pero participa del conocimiento de Dios.
No es la materia, pero está en la materia. No es el conocimiento, pero tiene todo el conocimiento. No es la enfermedad, pero vive en la enfermedad. Vive en el olor, en la peste, en la alegría, en el sufrimiento. No es todo el conocimiento, pero tampoco es la ignorancia, y conoce cuál es la ignorancia. Vive dentro de nosotros sin ser nosotros, sin podernos dominar. Ese es el cual nosotros transitamos constantemente, con su permiso, si se lo damos, llega a abarcar gran parte de nuestra existencia y podemos recurrir a Matriluxa en el momento que nosotros queramos. En ese momento vamos a tener un ser que nos guía si queremos. Una vez yo le pregunté, ¿yo puedo confiar en ti como un ser? Y Matriluxa me contestó, ¿tú confías en quien tú decides confiar? Y yo le dije, sí, pero yo confío en gente que yo entiendo que es buena. Yo no confío en gente que me haga daño. Y me dijo, no me digas, ¿cuántas veces te has equivocado? Y has confiado en personas que tú has creído que han sido buenos y te han dado contra el piso y te han fallado. ¿Cómo tú puedes hacer que una persona sea buena contigo? Explícame eso. ¿Cómo yo puedo hacer que una persona sea buena conmigo? ¿Ustedes pueden? Nos lo creemos y nos lo enseñan. Si yo me comporto bien, si yo te amo mucho, si yo te hago favores, si yo te cuido, tú vas a ser bueno conmigo. No me digas. ¿Quién de aquí ha sufrido desilusiones en su vida? ¿Quién de aquí no ha confiado en personas que después lo han traicionado? ¿Quién de aquí no ha amado a personas que después le han dicho, yo a ti no te quiero? ¿Por qué no? Porque el ser humano tenemos la capacidad de amar al que nosotros decidamos amar con razón, sin razón, con motivo, sin motivo. Por eso el amor del Todopoderoso no tiene fronteras. Y Matriluxa es ese amor. Matriluxa es el perdón. Pero Matriluxa participa del castigo, de la maldad, porque es un ser. Matriluxa no vive en lo moral, no tiene fronteras de lo bueno y de lo malo, pero vive en lo bueno y vive en lo malo. Las descripciones de este ser son tan amplias que ustedes podrían decir, bueno, pero es que un ser así no puede vivir dentro de mí. Puede y no puede, porque Matriluxa no tiene espacio ni tiempo. Matriluxa no tiene fronteras dentro de la lógica, ni tiene fronteras dentro de lo moral, ni tiene fronteras o parámetros dentro de lo legal. Matriluxa es la ley, es la norma, es el conocimiento. Con este personaje desarrollo gran parte de la novela. Y para hacer una novela tiene que tener personajes, claro. Aquí está Dios, el ser todopoderoso, Matriluxa y este autor. Nadie más. ¿Okay? De eso se trata la novela. Claro, podemos estar hablando mucho tiempo de todo lo que conlleva la reflexión, de todos los términos que incluye aquí. Por esto mi querido compadre, el doctor León, me dice que yo lo he leído 5 veces y le doy para atrás y le doy para adelante. Cuando él le entienda, que me lo explique, porque yo todavía no lo he entendido. El propósito no es tener un conocimiento de lo que yo leo. ¿Quién de aquí ha podido entender el Quijote? Todavía hay personas, se han escrito miles de libros sobre la obra del Quijote. Cada cual tiene una interpretación, todos los días salen cosas excelentes y pasajes de los cuales tenemos que aprender. Yo no pretendo traer algo tan conciso y concreto. La interpretación de lo que, a mi opinión, es la realidad es un poco distinto de la realidad que nosotros nos enseñan en la escuela, de la realidad que a veces nosotros aprendemos de nuestros padres, de la realidad que a veces nosotros vemos en nuestros libros. Matriluxa viaja en todo lo que se conoce como la duda.
lejos del conocimiento, estando en el conocimiento. Conoce de nosotros pasado, presente y futuro, y puede mirar el futuro desde su futuro y nuestro pasado desde su pasado. Cuando comenzamos a reflexionar sobre estos términos de primera instancia no nos hace mucho sentido. ¿Quién de aquí vio la película Back to Future? Del futuro regresó al pasado. ¿Okay? Y pues tiene una teoría de lo más interesante. Matriluxa no simplemente es el tiempo. Matriluxa es el pasado, el presente y el futuro, las tres cosas. Porque es una figura atemporal, no se rige por un determinado tiempo. Van a encontrar en el libro también lo que es un metacuento. ¿Qué es un metacuento? Bueno, algunas personas me dicen, sí, pero eso te pasó a ti. Yo no sé si me ocurrió lo que yo escribí ahí, yo me lo inventé, lo viví o no lo viví. Pero está plasmado en este libro de una forma lógica y coherente, creo yo. Queda de ustedes interpretar si lo que Matriluxa intenta llevar al público es una descripción particular de la realidad, es una fantasía, es una novela más, como tantas, es una poesía, o simplemente es un libro para reflexionar sobre nuestra existencia. Después de escribir este libro, yo comencé a ver la naturaleza desde otros puntos de vista. Comencé a darme cuenta que nosotros los seres humanos no somos uno. ¿Por qué no somos uno? ¿De cuántos organismos nosotros nos componemos? ¿Qué nos han enseñado desde chiquito? Tú eres fulano de tal. Sí, pero para yo tener este cuerpo que yo tengo, dentro de mi cuerpo hay más de 60.000 bacterias. Hay miles de organismos que viven en mí. Hay más organismos en mi boca y más bacterias que la que hay en la tapa del inodoro. Y esos son seres vivos. Son seres vivos, se reproducen, caminan y viven dentro de nosotros. Y nosotros sin esos seres no podemos vivir. Quiere decir entonces que este que usted ve aquí es un conjunto de organismos que me dan a mí esta vida. Pues yo no soy uno, yo soy un nosotros. No simplemente un nosotros. ¿Cuál es mi papel en el cosmos? Y a veces decimos, mira, yo vivo en Ponce, Puerto Rico, del planeta Tierra, del universo, de la galaxia, del cosmos. Yo no soy una persona que vive en un sitio en determinado tiempo. Nosotros estamos ahora mismo viajando en un espacio infinito. No estamos sentados aquí, no estamos parados aquí. Estamos viajando por las galaxias a través del cosmos. De la misma forma, en ese cosmos de la cual nosotros somos parte, y Confucio dijo, cada vez que caminas en una playa, las huellas de tus pies en la arena cambian el mundo. Sí cambian el mundo. Cada vez que nosotros actuamos, interactuamos no simplemente con las demás personas, nosotros interactuamos con el cosmos. Nosotros somos como una gota de agua en un océano. Si ustedes piensan que en un océano hay millones de bacterias, millones de peces, millones de organismos, pero ese pez que está ahí no es consciente de que comparte su espacio con miles de otros seres. ¿Okay? Peces, bacterias. ¿Con cuántos seres nosotros compartimos nuestra existencia? Con miles de ellos. A veces pensamos que nosotros estamos solos en este universo. Nosotros somos parte de un cosmos, de la misma forma que una gota de agua está en un océano. No somos menos. Nos vamos integrando entonces en una visión de mundo no de un yo, sino de un nosotros. Nos damos cuenta que una vez yo le hago daño al prójimo, me estoy atacando a mí mismo. De la misma forma que cuando yo me muerdo un dedo, estoy mordiendo mi ser.
me estoy mordiendo yo, ese dolor es mío. Cuando los seres humanos nos demos cuenta de que cuando nosotros hacemos algo, nosotros movemos el mundo, vamos a tener un poco más de cuidado en las cosas que nosotros hacemos y nuestra relación con las personas en este universo. Cuando nosotros nos demos cuenta que lo que nosotros pensamos es tanta energía como la que utiliza un automóvil para moverse, vamos a poner un poquito más de atención en qué nosotros estamos pensando, ya que nosotros actuamos y nos movemos en este universo a través de una energía como el pensamiento. Ya hay instrumentos que miden cuál es la energía que generan nuestros pensamientos, eso ya no es simplemente un dato, ya hay instrumentos científicos que pueden hacer que yo tripule una nave con un casco que interpreta mis pensamientos y lo llevo a una computadora y llevo un vehículo solamente con mi energía mental. Si esto es así, los buenos y los malos deseos mueven nuestra vida. Matriluxa vive en los buenos y en los malos deseos. Matriluxa sabe que tú vas a pensar. Matriluxa sabe cuál es tu vida y cuál va a ser tu vida. Con ese ser, el cual nosotros podemos tener acceso si sabemos qué hacer, de ese ser se trata este libro. Que la carátula de este libro pues la hizo mi hijo Jovan, diseñador gráfico. Le voy a leer el epílogo nada más. Sabrás que no estamos solos en la infinidad del cosmos. Mediante la reflexión te percatas que unas aparentes fantasías cobran realidad como parte de la existencia de un ser trascendente. Son muchos los diálogos que has tenido en la vida y ahora sabes que han sido tan verdaderos como los diálogos cotidianos con los seres con los que te relacionas. Matriluxa, según la o lo nombro, porque es un ser sin sexo, puede tener cualquier nombre, pero es una existencia que proviene del todo sin ser el todo y está en el todo. Hoy tu vida pasará a ser la vida de todos los seres del cosmos, como una gota de agua que se une al océano, al planeta, al universo y al cosmos. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Después que lo leas. Sí, Walter. Bueno, no sé, tengo que consultar a ver si Matriluxa qué hace conmigo. Porque esta inspiración, si yo me pongo a escribirlo otra vez, no sé hacerlo. No tengo esa misma inspiración, no se me ocurre. Yo traté de escribir más de este libro y no pude producir nada más. Este fue un punto y se acabó y hasta aquí llegué. Como cuando te dan una asignación, ya la hiciste y terminaste, se acabó. ¿Cuál es el riesgo de leer el libro? Darte cuenta que no estamos solos, que te vienen diciendo embuste desde que naciste, desde nuestros padres, maestros, amigos, llenándonos la cabeza de una realidad inexistente. El ser humano es mucho más de lo que nos han hecho creer. Yo traté de hacer 3 nada más, pero esos 3 significan el cosmos. ¿Alguien más? ¿Comentario? Sí, William. ¿Ustedes sabían que nosotros estamos hechos de lo mismo que están hechos los diamantes? De lo mismo que está hecho el oro. Tengo un químico aquí al lado, me está mirando. Simplemente enlaces de carbono. Y después de los enlaces de carbono, de lazos cuánticos. Nosotros somos energía. De la misma energía que está hecho esa silla, estoy hecho yo. ¿Okay? Y a veces cuando nos dicen que venimos del polvo, decimos eso es un disparate a veces de la religión, yo no creo en esas teorías. No nos está diciendo nada distinto de lo que nos dice Albert Einstein. Nosotros somos átomos de carbono, enlaces cuánticos de energía, igual que los diamantes, el oro, la piedra, el aire. Espero que reflexionen en esto y cada día se den cuenta que la grandeza humana va mucho más allá que lo que la ciencia nos dice. Muchas gracias a todos.